Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esto es lo que significa que cada vez que los judíos confiesan el Shema, de lo cual dijo el maestro Yeshua, que era el más grande mandamiento de todos, no simplemente se está confesando el fundamento de la fe más grande y más poderosa de Israel, sino que están firmando consigo mismos la divinidad única y absoluta del Dios de Israel, del Dios de Yeshua. ¿Qué es lo que llama nuestra atención en esta confesión que ya hacían los hombres de Jericó y lo que enseñó el maestro Yeshua de Nazaret y que también está en la parashá Bat Hanan? La respuesta es el hecho de que estos varones, sacerdotes judíos de Jericó, no introducían ninguna frase entre el Shema y lo que sigue después del Shema, en esa parashá. Eso es algo que los judíos no hacen hoy día y que llama poderosamente nuestra atención. Miremos lo que dice la parashá y contrastemos las prácticas modernas del judaísmo. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Pero cuando ahora en las sinagogas se dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en vez de ir al siguiente versículo que dice Beahavta Adonai Eloheja, no dicen eso. Introducen un título honorífico y dicen en una voz un poco más baja: Baruch Shem Kevod, Malchuto Leoam Baet. Esta pausa honorífica no la pronunciaban los sacerdotes judíos de Jericó. Ellos insistieron en mantener unido el primer verso del Shema con el que le sigue. Sin embargo, de acuerdo a fuentes judías antiguas como la Misná, los rabinos no consideraron esa práctica inadecuada, a pesar de que no siguieron la misma. Lo que los hombres de Jericó hicieron o dejaron de hacer pareciera una cuestión de mínima importancia, pero no lo es. Para nada lo es. Recordamos que estamos hablando de la esencia misma del Shema y su importancia teológica en el judaísmo. El Shema tiene un gran valor teológico de la fe judía en todos los tiempos. Es la afirmación de la unidad y unicidad de la divinidad. Significa que hay un Dios verdadero. Un Dios verdadero, no 2, no 3 o 613 dioses. Y significa que ese solo Dios verdadero es único y que no existe otra persona que sea Dios verdadero. Y que no existe ni otra persona ni otra fuerza independiente de ese solo Dios verdadero en el universo. La idea de que alguien o algo sea una persona distinta y al mismo tiempo Dios verdadero, divinidad verdadera y esencia divina verdadera, no tienen cabida en el Shema.
puede tener cabida en otras teologías no judías, pero nunca en la teología judía del Shema. Para el judaísmo, solo Dios Altísimo es al Señor, uno y único. Todo lo demás proviene de Él, y todo lo demás debe servirle a Él. En hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, está compuesto de 6 palabras, 25 letras. Estas 6 palabras y estas 25 letras constituyen la esencia del monoteísmo absoluto de la fe de Yoshua y de la fe de Israel. En la antigüedad no había separación entre el primer versículo del Shema y el siguiente. Sin embargo, en nuestros días hay una separación entre ese primer versículo y el siguiente. La famosa frase honorífica introducida por los rabinos a partir del siglo II, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baet, bendito es el nombre majestuoso eternamente. ¿Cómo fue entendida esta declaración de fe por el judaísmo antiguo? ¿Cuál fue su significado? Y podríamos decir monoteísmo absoluto, y se tiene la razón al decir eso. Sin embargo, no todos los sabios judíos antiguos lo vieron así. Hubo sabios judíos que no lo interpretaron de esa manera. Por ejemplo, el autor anónimo del libro de los Jubileos, un judío que vivió aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Yeshua. Era, al parecer, inconsciente de algún significado dogmático, teológico, atribuido a lo que hoy día se conoce como el Shema. Este maestro judío anónimo, que fue un cuidadoso estudioso de la Torá y que fue un cuidadoso lector de la Torá y que como tal refirió muchísimas leyes de la Torá en su libro, incluye el deber de amar a Dios que se menciona justamente después del primer versículo del Shema. Pero él nunca menciona o alude al verso que le precede. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No lo hace ni una sola vez en todo su libro, y el Jubileo tiene 50 capítulos. Entonces, si el Shema como dogma monoteísta era tan importante para el judaísmo, ¿cómo pudo este sabio judío dejarlos fuera? Lo que es más, las primeras fuentes que aluden a la práctica de recitar el Shema nunca la describen como dogma de fe. Por ejemplo, la carta de Aristeas, una obra judía helenística del segundo siglo antes de Yeshua, informa que al darnos el Shema significa que Dios nos ordena rezar cuando vamos a la cama y rezar al levantarnos de la cama. Y por lo tanto, nosotros al hacer eso debemos meditar en las ordenanzas de Dios, pensar en los mandamientos de Dios. Pero no menciona para nada ni la unidad ni la unicidad del Dios de Israel. Los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto afirma, por otro lado, que la definición del Shema relacionado con la hora de acostarnos y la hora de levantarnos significa concentrarnos en el pacto con Dios, hablar de sus leyes y bendecir su nombre con la ofrenda de nuestros labios. Observa entonces que el énfasis de los judíos de Qumran, cuando recitaban el Shema, estaba compuesto de varias cosas: el pacto, hablar de las leyes divinas, bendecir y alabar a Dios. Pero no se menciona para nada el monoteísmo. No se menciona para nada la unidad absoluta de Dios. Josefo, al final del siglo I después de Yeshua, dice en la lectura anual de la Torá, que debe ser realizada por el sumo sacerdote,
puestos de pie sobre una plataforma elevada a favor de todo Israel, de todo aquel de la casa de Israel que sea capaz de oír y entender, sean hombres, sean mujeres o sean esclavos, que el primer mandamiento que Josefo menciona en esa lectura es el Shema. Y entonces explica, 2 veces al día, al amanecer y cuando es el momento de ir a dormir, es el tiempo cuando todos debemos reconocer a Dios por los dones que ha derramado sobre nosotros a través de la liberación de la tierra de Egipto. La ofrenda de gratitud por su naturaleza digna de elogio, en respuesta a los favores del pasado y con el fin de anticipar los favores a las futuras generaciones. Antigüedades judías. Todo esto sugiere que para los sabios antiguos el Shema enfatizaba algo diferente a lo que hoy día enfatiza. En otras palabras, los antiguos no leían ni confesaban el Shema, con sus 6 palabras, con sus 25 letras, de forma aislada. En este caso tendría como énfasis, al aislarlo, en subrayar con doble línea el monoteísmo absoluto de Israel, sino que lo hacían confesándose el Shema con Be'ahavta, es decir, con el deber de amar a Dios y pensar en Dios, y hablar de Dios con todas las fuerzas del alma, de la mente y de los bienes que uno posee. Para nosotros, lo más importante no es solamente que así lo hicieran los hombres de Jericó, sino que también así lo interpretó Yeshua. Yeshua evitó todo el tiempo romper la conexión entre escucha y amarás. Para Yeshua, el Shema debe ser interpretado como una sola idea. Escucha se expresa en amar. Por tanto, no puede haber separación entre el primer verso y el segundo verso. Una sola idea, escuchar y amar. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y por tanto ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto? La respuesta es muy simple. Para Yeshua, Dios es el uno y único Dios, y por lo tanto, no nuestra devoción a Dios no puede ser compartida entre Él y alguna otra deidad. Porque lo que nosotros podemos hacer exclusivamente es amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, sin que medie nadie entre ambos. Esta forma gramatical, un verbo en forma imperativa seguida por un deber que le sigue, es el pensamiento hebreo de la Torá. Es la mente semita antigua en funcionamiento. Escucha y amarás. Y esa función del Vav hebrea, como elemento consecutivo que lleva a la acción, es uno de los más grandes secretos del Shema. En otras palabras, la obediencia tiene siempre que ser un resultado del conocimiento. Incorporar a la vida lo que aprendemos es la teología práctica del judaísmo. Y esa mentalidad judía sigue siempre un patrón, un verbo en imperativo, seguido de una acción que se le corresponde. Shema Israel, Adonai Elohienu, Adonai Echad, Be'ahavta, y amarás. Sin romper el texto, sin separar el texto, Be'ahavta Adonai Eloheja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus bienes. Cuando Yeshua habló del Shema como la expresión teológica más grande de la fe judía, ligó el primer mandamiento con el segundo mandamiento. Y lo hizo como algo inseparable, sin intermediarios, sin ruptura, como una unidad. En otras palabras, Yeshua nunca pensó que Shema podía sostenerse por sí mismo, sino que debe ser visto en conjunto con las palabras que le siguen. Algo como esto: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, por lo tanto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. Para Yeshua, escucha Israel y amarás al Eterno son inseparables. Sin embargo, Yeshua fue más allá aún que los hombres de Jericó, más allá aún que los fariseos de Qumrán, más allá aún de lo que va a enseñar luego la Misná y el Talmud. Yeshua no solamente conectó y mantuvo juntos, escucha, con amarás al Eterno, sino que mantuvo juntos también esto como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los rabinos que vivieron después de Yeshua, a partir del siglo II, enfrentaron un mundo diferente al de Yeshua. Esos rabinos, rodeados de un fuerte monoteísmo interno, enfrentaron un mundo que no era para nada monoteísta. Los rabinos del siglo II vieron cómo los gentiles que se habían acercado al judaísmo, entusiasmados con las enseñanzas del rabino Pablo de Tarso, comenzaron a introducir prácticas y costumbres de fe que se perfilaban como un atentado al monoteísmo. En otras palabras, a partir de la muerte de los apóstoles y de sus primeros estudiantes, los cristianos, académicamente, los creyentes de origen no judío de finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo se van separando de esta teología judía y se van separando de la teología de Yeshua y de la teología del rabino Pablo de Tarso. Precisamente fue esto la gran preocupación del mismo rabino Pablo de Tarso. El libro que llamamos Memorias Apostólicas recoge este hecho, cuando nos cuenta que las postrimerías del servicio a Dios, Pablo llama a todos los líderes de las comunidades que él había ayudado a formar y les dice estas palabras que están documentados en Hechos capítulo 20 a partir del verso 29. Yo estoy convencido que después de mi partida se van a levantar entre ustedes lobos rapaces que harán un grave daño al rebaño, y de entre ustedes mismos se va a levantar algunos que comenzarán a hablar cosas perversas y dañinas. En otros lugares, Pablo anticipa sobre qué temas se van a levantar falsos maestros deseando cosas perversas y dañinas. Y él dice: enseñarán de otro Jesús y enseñarán de otro espíritu. La interpretación de Pablo por parte de esa escuela que surge con potencia 30 o 40 años después de su muerte, interpreta a Pablo de una manera no totalmente correcta. Entre los discípulos del Yeshua judío no existió ese problema. Surge de esta manera, hacia finales del primer siglo y principios del siglo II, un Jesús griego, diferente al Yeshua judío. Ese otro Yeshua, el Jesús griego, el Jesús interpretado con el helenismo, mientras que tuvo la ventaja de ser escuchado y entendido por la mayoría del mundo que hablaba griego, para entonces tuvo la desventaja de una mutación de mentalidad, una mutación de conceptos y de alteraciones biológicas serias.
pero el mundo de Yeshua fue el mundo del judaísmo. El mundo de los judíos seguidores de Yeshua fue Israel. Sin embargo, la teología cristiana que surge después de la muerte de los apóstoles ya no tiene ni a Israel ni al judaísmo como su entorno, sino un ambiente, una lengua y una mentalidad diferente. Ese cristianismo tenía la influencia de la religión de los paganos y la influencia de la cultura griega, que dominaba el mundo antiguo, a pesar de tener al Imperio Romano controlando su política. Ellos tomaron las historias orales que recibieron de Yeshua por parte de los seguidores judíos de Yeshua y poco a poco la fueron adaptando a su mentalidad, a su cultura y a su teología. El Jesús de Juan es una reinterpretación. El Jesús de Juan está hecho para corregir a Marcos, Mateo y Lucas. No podemos obviar la historia. Los primeros discípulos de Yeshua fueron judíos y exclusivamente judíos. Poco tiempo después, esa fe judía del Nazareno se extiende más allá de las fronteras ideológicas y geográficas de Israel. Específicamente en Antioquía de Siria, alguien en la ciudad, y se desconoce quién, inventó el nombre de cristianos, derivado del griego, no del hebreo. Eran creyentes de origen no judío, que se unieron a la comunidad judía creyente en Yeshua como el Mesías, pero que tenían una mentalidad helenista, no hebrea. Cuando los judíos desaparecen del escenario histórico, identificable en la comunidad judía del Nazareno por las persecuciones romanas, por las masacres, es eso que hoy día llamamos antisemitismo. Se produjo contra todas las formas de judaísmo que existían en aquella época. Las sinagogas que habían recibido de los creyentes judíos en Yeshua, la información teológica, se vacía de judíos. Cuando ya no hubo judíos en las sinagogas, los creyentes no judíos construyeron su propio destino. Muertos los apóstoles y muertos los estudiantes de los apóstoles, los nuevos líderes del movimiento cristiano, que habían surgido paralelamente con la comunidad judía creyente en Yeshua, comienzan a escribir homilías, comienzan a escribir cartas a las nuevas comunidades cristianas, que no hablaron hebreo, sino griego, para aconsejar a los nuevos fieles de los diferentes problemas que se iban presentando socialmente en cualquier comunidad. Sucede entonces que la inmensa mayoría de esos escritores consideraron apropiado apoyarse en la autoridad de algún maestro judío fallecido, especialmente el rabino Pablo de Tarso, como también de Pedro, de Santiago, y escribían cartas atribuyéndolas a esos maestros judíos fallecidos para darle autoridad requerida para que fueran seguidas sus instrucciones. Y al hacerlo así, los nuevos maestros cristianos creían estar haciendo un gran bien y creían estar haciendo un gran honor a los maestros judíos fallecidos. En los evangelios los autores son anónimos, no sabemos quiénes son, pero tienen que ser discípulos de los apóstoles de segunda o tercera generación. Pero, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que fueron añadiendo cosas y añadiendo ideas que no eran para nada las enseñanzas de los apóstoles judíos. El Evangelio de Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16 y acaba de una manera muy abrupta, y lo que se le añade es desde el versículo 8 hasta el 20. En el siglo II se le añade un final de 12 versículos, que ese ciertamente es falso. Los nombres aparecen a mediados del siglo II, es decir, aproximadamente 100 años después de que fueran escritos esos textos. Por lo tanto, son nombres de tradición.
Para nosotros, hoy día, en el siglo XXI, tal práctica nos parece no seria, pero no era así en el mundo antiguo. No era así en la cultura helenista, que apoyaba la idea de atribuir a los muertos los nuevos escritos para darle autoridad. Por eso es que tenemos, por ejemplo, escritos seculares atribuidos a Pitágoras, que no lo escribió Pitágoras. Tenemos escritos atribuidos a Platón, que no los escribió Platón. Tenemos escritos de Hipócrates, que no los escribió Hipócrates. Para los griegos antiguos, era un honor escribir en nombre de su maestro fallecido. De modo que para nosotros, esta costumbre ahora parece algo terrible y lo identificamos no como otra cosa que con una falsificación. Los antiguos griegos lo tenían como una práctica común. Cuando la segunda carta a los tesalonicenses, el rabino Pablo escribe: que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mía, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Claramente podemos observar que ya desde los días apostólicos, y el mismo Pablo de Tarso lo decía, existían enseñanzas orales, supuestos oráculos en forma de profecías y cartas, que llevaban la autoridad a los apóstoles, pero que no fueron escritas por los apóstoles. Y en esas enseñanzas orales, y en esos oráculos y en esas cartas, introducían enseñanzas que no habían sido dados por los judíos creyentes en Yeshua. Más tarde, no solamente ocurrieron estas cosas con las cartas apostólicas, sino que se introducen cambios en las enseñanzas de Yeshua y en los dichos del propio Yeshua. Existen incluso estudios de cómo, sobre el texto que nosotros reconstruimos originalmente, los copistas lo modificaron en un sentido herético o en un sentido ortodoxo. Cada evangelio tiene una historia compleja de su composición, sobre todo el de Marcos y especialísimamente el de Juan, en el que intervinieron muchas manos y que se fue formando lentamente. Y del Evangelio de Marcos sabemos que hubo 2 o 3 ediciones. Es decir, se tomaron los escritos originarios y comenzaron a editarlos y a hacerlos más accesibles a la realidad de la cultura helenística y romana en las cuales ellos vivieron. Y estos cambios se notan ya en algunos manuscritos griegos del Nuevo Testamento, donde editores cristianos posteriores editan el texto para hacerlo más accesible a su mundo y para hacerlo más accesible a su cultura, sin darse cuenta que al hacerlo así se estaban alejando del mundo judío. Lo que predicó Jesús está recogido en los evangelios, pero reinterpretado también. Lo que hay que hacer es quitar la reinterpretación y dejar los dichos y hechos de Jesús reducidos al esqueleto. Un ejemplo simple de los muchos que existen, Marcos capítulo 10, verso 22, de un texto griego que fue conocido en aquella época a partir del siglo II, dice lo siguiente: si la mujer repudia a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Esas palabras nunca pudo haberlas pronunciado Yeshua, jamás pudo haber pronunciado semejante barbaridad, porque la ley judía solamente permite al marido dar carta de divorcio. La reinterpretó siempre en un sentido fariseo y en muchos casos con una mayor dureza, mayor exigencia, por ejemplo en el divorcio, y lo interpretó unas veces al estilo de la rama más dura de los fariseos, otras veces al estilo de una rama más suave y otras veces incluso al estilo de los esenios. Una mujer nunca da un get, solamente el marido da el get. Y solamente el marido puede pagar la multa establecida en la ketubá. Ninguna ketubá, ningún documento matrimonial establece la posibilidad de que la mujer pague a un hombre,
una multa para divorciarse de él y casarse con otro hombre. ¿Cómo podría un rabino del siglo I decir semejante disparate halágico? En el mundo judío esto era una imposibilidad, pero en el mundo no judío, en el mundo romano y de acuerdo al derecho romano de la época, la mujer sí tenía el derecho de dar una carta de divorcio. ¿Qué hicieron los editores que copiaron el documento original de Marcos? Lo editaron para que sus creyentes romanos y griegos pudieran tener algo mucho más accesible, poniendo en los labios de Yeshua algo que lo presenta ante la comunidad judía como un rabino hereje, un rabino que rompe con el judaísmo y que se aparta de la fe judía. Mucho más acorde con lo que creemos la verdad histórica y la reconstrucción del Jesús histórico, pensar en un Jesús totalmente observante, totalmente judío, totalmente apegado a la ley, maestro de la ley, que jamás quebró la ley, ni siquiera quebrantó el sábado. Esta imagen de un Yeshua que rompe con el judaísmo y que cree algo diferente al judaísmo, el cristianismo, es la piedra de tropiezo más grande que existe y que tiene el pueblo judío actual para considerar seriamente a Yeshua. Jesús, en una palabra, fue tan judío que no intentó fundar cristianismo ninguno. El momento ha llegado para que esta piedra sea removida y el Yeshua judío, un judío que está en línea con la Torá, con los profetas, con Moisés, sea conocido en nuestra generación. Y como el mismo Yeshua dijo, yo si fuera levantado, a todos voy a traer a mí mismo. Lo mismo pasa con la idea de Jesucristo como fundador del cristianismo. Pero nada más lejos de la verdad histórica, los creyentes de origen no judío fueron los que crearon eso que se conoce históricamente como la Iglesia o cristianismo. Algo totalmente impensable en la mente del rabino Yeshua o en la mente del rabino de Saúl o Pablo de Tarso. Decirle a los judíos que por creer en Mesías ya pueden dejar de ser judíos es absurdo para el Pablo auténtico. El Jesús transmitido y recordado en griego es un Jesús no original. Un Jesús reinterpretado, repensado y reescrito. El texto que dice, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, es evidentemente un trabajo editado de una teología cristiana, información para vender la idea de que Yeshua es el creador del cristianismo, de la iglesia, y que Jesús se separó del judaísmo y creó un nuevo Israel. Cada evangelio tiene una historia compleja de su composición, sobre todo el de Marcos y especialísimamente el de Juan, en el que intervinieron muchas manos y que se fue formando lentamente. Y del evangelio de Marcos sabemos que hubo 2 o 3 ediciones, pero una vez que eso se fijaron a finales del siglo I, a lo mejor el evangelio de Juan tardó unos 30 años en formarse y componerse, pero una vez que se empezó a editar en público ya no cambió. Cuando los rabinos del siglo II en adelante se encontraron con esta teología cristiana ya separada del judaísmo, lógicamente vieron en Yeshua un hereje. Nunca podría alguien aspirante a ser el Mesías de Israel hacer una cosa tan horrenda como esa. La diferencia académica entre el Yeshua de la historia y el Jesucristo de la fe es el resultado de un proceso de mutación cultural que se da en el mundo no judío, cuando los creyentes de origen helenista van adaptando más y más la figura rabínica de Yeshua a su mentalidad, a su filosofía y a sus costumbres culturales.
Que un rabino del primer siglo enseñara que iba a crear una comunidad diferente a la de Israel, que iba a crear un pueblo diferente al de Israel, con una fe distinta a la de Israel, es completamente impensable. Eso sería una horrenda idea inconcebible para el judaísmo. Tal concepto o idea hubiese sido carne de cañón para comienzo del movimiento de los primeros apóstoles e incluso para el mismo Yeshua. Lo que fue horrendo para los judíos del segundo siglo fue el ajuste cultural de los griegos de segunda y tercera generación después de Yeshua. Y eso es lo que la moderna investigación paulina está poniendo de relieve, esa distinción, que Pablo sigue siendo judío y nunca rompe con el judaísmo, nunca quebranta el judaísmo, nunca funda, digamos, una religión nueva, sino lo único que le dice a los paganos: vais a creer en Cristo, pero seguís siendo paganos, no sois judíos. Los judíos van por un lado y los paganos van por otro, se van a salvar igual. Estos ajustes culturales no se dieron de un día para otro, sino que se van dando poco a poco, como es el resultado del estudio crítico del Nuevo Testamento. Jesús fue un rabino, si se puede emplear la palabra en ese momento, un maestro de la ley Galileo, un individuo que ni tenía la menor idea ni ninguna conciencia de haber preexistido desde siempre, en absoluto. Ni María sabe que su hijo ha sido concebido virginalmente, ni nada de eso, pero que sí se creyó totalmente que Dios le había escogido como profeta y proclamador para suceder a su maestro Juan Bautista y anunciar a todo Israel la venida del reino de Dios. Por tanto, él nunca se creyó, sino quizás al final de su vida, que era el Mesías de Israel, sino el profeta que anunciaba la venida del reino de Dios. Ahora bien, una vez muerto Jesús y con la firme creencia que él había resucitado, y segundo, con la idea de que Dios no solo lo había resucitado, vengando, digamos, de alguna manera su muerte, sino que lo había elevado al cielo, lo había sentado a su derecha y lo había proclamado Señor y Mesías, lo había confirmado como Mesías, entonces va a volver a la tierra con las prerrogativas de restaurar en la tierra ese reino de David ideal, pero ya también totalmente transformado, a saber, un reino que de algún modo sería una nueva jauja en la tierra, y todas las naciones de alrededor de algún modo participarían también de esa jauja en la tierra, que sería el reino de Dios, la tierra totalmente arreglada. Una cosa es ahora mismo las religiones, digamos, de las masas, y otra cosa es lo que se enseña sobre la religión, el cristianismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento en las universidades, tanto protestantes, católicas, ortodoxas y judías. En líneas generales, lo único que se busca es la historia. Y en líneas generales, salvo algunos, digamos, muy recalcitrantes, que intentan defender unos puntos, digamos, la virginidad de María o algunas cosas de este estilo, que intentan defenderlo a capa y espada, en líneas generales se va logrando entre los estudiosos, lo cual no quiere decir que llegue al pueblo todavía, una imagen de Jesús con una serie de puntos en la que normalmente están casi todos de acuerdo. Y esa imagen concuerda más con el Jesús judío que con cualquier otra. Veamos un ejemplo de los muchos que existen. La Tevilá o purificación de Yeshua, conocido en el mundo no judío como el bautismo de Jesús. Marcos. Por aquellos días vino Yeshua desde Nazaret, en la Galilea, y fue bautizado por Johanán, por Juan el Bautista, en el río Jordán. Más tarde, cuando aparece otro evangelio atribuido a Mateo, nos cuenta la historia diferente. Dice así: entonces
aparece Jesús en el Jordán, donde Juan estaba purificando para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, como tú vienes a mí». «Déjame ahora», dijo Jesús, «porque así conviene que cumplamos toda justicia». Está clarísimo que un cristiano metió la mano para editar y mejorar un poco la idea del primer evangelio de Marcos. ¿Cómo podrían los cristianos del segundo y tercer siglo aceptar que el Jesús, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, pero no creado, segunda persona de la Trinidad y sin pecado, que hubiera recibido el bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? Si, ¿de qué pecados se iba a arrepentir Jesús? Más tarde, en el tiempo, surge otro evangelio llamado Lucas, y mejora más esta teología poscristiana. Lucas capítulo 3, a partir del verso 18, nos dice algo muy interesante. Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo, pero sucedió algo y dice así: y también con muchas exhortaciones. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además de todas ellas encerrar a Juan en la cárcel. Encerró a Juan el Bautista en la cárcel, y solamente después que Juan está encerrado en la cárcel viene la historia del bautismo de Yeshua. El verso 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, también Jesús se bautizó. Puesto en oración, el cielo se abrió. La pregunta es: ¿por qué los editores cristianos del Nuevo Testamento griego ponen a Juan en la cárcel y solo después que Juan está en la cárcel se introduce el bautismo de Jesús? Lógicamente, para escapar del tremendo problema teológico que está presente ante el hecho de un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Porque, según su pensamiento helenista no judío, ¿de qué pecados se iba a arrepentir Jesús? Si es Dios todopoderoso en forma humana, como enseñaban los teólogos cristianos no judíos a partir del segundo siglo. Más tarde, el editor de Juan, el otro evangelio, que es el último que surge, resuelve el problema completamente omitiendo por completo el escenario del bautismo y mostrando solamente lo que dice Juan el Bautista sobre él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no menciona el bautismo. El Evangelio de Juan es el más tardío de todos los evangelios. Fue escrito a finales del primer siglo, 70 años después de Yeshua y 50 años después de los apóstoles. Es decir, una generación posapostólica cuando no había maestros judíos del grupo de los nazarenos guiando al movimiento. Por eso, el llamado Evangelio de Juan es el más elaborado teológicamente y es totalmente diferente a los evangelios sinópticos. De esta manera se va dando esa mutación y va surgiendo un Jesús completamente diferente al Yeshua judío, el rabino del primer siglo. ¿Qué se encontraron los rabinos del segundo y tercer siglo? No con el Yeshua judío. Los rabinos encuentran como alguien diferente, como un Jesús y Pablo helenizados que nada tenían que ver ni con Yeshua judío ni con el rabino Shaul de Tarso. Y se encuentran con una teología distinta, con unas ideas diferentes y con personajes diferentes.
Y es en ese contexto nuevo cuando los rabinos se encontraron con eso. Consideraron oportuno construir un puente, una cerca de protección alrededor del monoteísmo judío. Y establecieron entonces esta cláusula honorífica que cita el Shema, subrayando y destacando sobre todas las cosas la unidad y unicidad del monoteísmo hebreo. Y precisamente estas fueron las cosas que los hombres sabios de Israel, incluyendo al propio Yeshua y sus estudiantes originarios, defendieron con toda su vida. Y es por esa razón que encontramos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ahora viene la cláusula Baruch Shem Kevod, Malchuto Leoam Baet. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En resumen, la interpretación rabínica se vio forzada a hacer del Shema, que es el tema de este capítulo, en una interpretación aislada de la verdad del monoteísmo judío, debido al avance y al desafío que el cristianismo presentaba para ellos a partir del segundo y el tercer siglo. Por esas ironías de la historia, una vez que entendemos esto, veremos que lo que estaban protegiendo los rabinos al introducir esa cláusula era precisamente la fe de Yeshua. Ellos estaban protegiendo no la teología del Jesús creado a partir del segundo y tercer siglo, sino protegiendo la teología judía de Yeshua, que dijo: cuando tú digas Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sigue diciendo: y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con esta analogía de palabras, los rabinos, sin querer queriendo, estaban protegiendo teológicamente a Yeshua. Además de filólogos y estudiosos mundiales de las Escrituras, hay de miles de personas en el mundo de cristianos que están sospechando que algo se ha enseñado mal. Muchos sospechan que algo se ha modificado y que hay ciertas prácticas, costumbres, teologías y dogmas cristianos que no tienen sentido. Muchos reputados estudiosos bíblicos reclaman una revisión de esto. Muchos creyentes reclaman una vuelta a la fe original, antes que se editaran y mutilaran por intereses teológicos que respondían a una carrera sin sentido por ganar la hegemonía de la fe. Baet Hanan, y supliqué, se convierte así en un grito que continúa en el aire. Cuando millones de creyentes en todo el mundo sospechan que han estado bajo la influencia espiritual de una autoridad que no representa para nada la autoridad del Yeshua judío y de los emisarios judíos de Yeshua. Baet Hanan es una nueva generación de nuevos cristianos que están diciendo: basta al dominio de Roma sobre nosotros. Para el verdadero Yeshua, Jesús de Nazaret, no puede haber separación entre el Shema y el amor a Dios, y el amor al prójimo como Él enseñó. Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'av Haftá, y amarás. Sin romper el texto, sin separar el texto, Be'av Haftá Adonai Eloheja, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus bienes. Pero la cláusula rabínica, 200 años después, fue una necesidad, en un mundo donde las mutaciones teológicas ponían en tela de juicio la teología judía, en un pueblo cada vez más maltratado y casi exterminado. Por esta razón, cada vez que hoy día los judíos confiesan el Shema e inmediatamente después dicen Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baet, bendito es el nombre majestuoso eternamente, no debe mirarse ahora como algo que vino para separar, sino como una medida provisional diseñada como un muro de protección alrededor de una seria desviación que se estaba dando en el mundo, donde vivieron los rabinos antiguos del segundo siglo después del Yeshua. Y esto, hoy día, ha llegado a ser, sin querer, para ellos, la mejor protección que le dieron a su judaísmo y al verdadero judaísmo de Yeshua. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Bechol levavcha, Ubechol nafshecha, Ubechol meodecha.